¿Cómo están? Bienvenidos a la presente emisión del Mundo desde el Sur. Soy Aaron Romero y estas imágenes que usted acaba de ver resumen la palabra solidaridad. Y es que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, la ALBA-TCP, activó un puente aéreo y marítimo para ayudar a Cuba y a los pueblos caribeños afectados por el devastador paso del huracán Melissa. Mientras las naciones latinoamericanas y caribeñas, hay que decirlo, cierran filas con la cooperación frente a las adversidades generadas por el clima, el gobierno de la Casa Blanca en Estados Unidos guarda silencio con su asedio militar bajo la supuesta bandera de una lucha contra el narcotráfico. Esta es la balanza regional, más solidaridad y más unión. Vamos ahora con la pregunta de la jornada y es que a lo largo del día hemos estado sondeando la opinión de ustedes, nuestros usuarios de Telesur. Algunos por supuesto ya han contestado y han participado respondiendo a la pregunta respecto a este tema. Allí la tienen en pantalla y también tienen el código QR desplegada entonces esta interrogante. ALBA-TCP activa mecanismo de atención frente a las afectaciones del huracán Melissa en Cuba. Le preguntamos, ¿qué refleja esta acción? Y tiene por supuesto 4 opciones. Un ejemplo de solidaridad y unión, más acción frente a desastres naturales, mayor cooperación entre países de la región o la necesidad de un fondo económico para la crisis a nivel regional. Estamos hablando, por supuesto, de la crisis climática. Usted, por supuesto, siga participando y nosotros al final de esta emisión tendremos los resultados, pero vamos a avanzar de inmediato entonces con nuestro programa y, por supuesto, para profundizar este tema tenemos de inmediato al señor Martín Pulgar. Él es politólogo, magíster en filosofía de la guerra. Martín, bienvenido a la pantalla de Telesur. ¿Aló? Sí, ¿me logras escuchar, Martín? Sí, ahora sí. Sí, ¿Cómo Martín, estás? ¿qué tal? ¿Cómo te va? Fíjate, hoy prácticamente vemos que ante la adversidad climática se activa, o como siempre se ha activado durante los últimos años, la amplia solidaridad de los pueblos de América Latina y también de la región caribeña, específicamente a través de la ALBA-TCP, frente a un escenario también marcado por la hostilidad por parte de Estados Unidos. Martín, ¿qué puedes decirnos, por supuesto, de esto, de esta alianza de la ALBA para apoyar a Cuba y a los países afectados ampliamente por el huracán Melissa recientemente? Sí, bueno, en principio, bueno, muchísimas gracias por la invitación, pero en principio hay que decir que siempre la solidaridad en el marco del ALBA, en el marco del espíritu integracionista y de Unión Latinoamericana siempre ha estado presente, en el caso de Venezuela, pero en el caso de los países, de alguna manera que son solidarios en América Latina versus, de alguna manera, la actitud hostil que ha planteado permanentemente los Estados Unidos hacia nuestro continente. Y específicamente en estos momentos de adversidad climática y de problemas, digamos, producto de un huracán y de otros elementos de la naturaleza que han surgido en nuestros países, siempre la mano amiga de Latinoamérica y a través de instrumentos fundamentalmente del ALBA, es una organización, mecanismos de integración basado en la solidaridad fundamentalmente y en la construcción de un espacio común de integración y de acuerdo entre iguales, en función de paliar los mecanismos que puedan surgir ante esta adversidad en esa arista que tiene esta organización, el ALBA, como un instrumento fundamentalmente para el desarrollo de los pueblos y el desarrollo de nuestros países en función de la equidad y de la solidaridad humana. Esto es lo más importante y se ve en este impacto climático que actualmente ha tenido países del Caribe, pero digamos siempre ha sido en otros ambientes, tanto desde el punto de vista económico, climático, de solidaridad, cultural y deportivo, siempre ha estado el ALBA y siempre ha estado Latinoamérica en función de apoyar los mecanismos de integración, de solidaridad y de desarrollo de distintas índoles que no es solo el económico, solamente pensado en la producción de bienes y servicios, que es importante, pero ir mucho más allá, que es la igualdad entre nuestros pueblos y la participación solidaria productiva, y en este caso de la solidaridad humanitaria ante un impacto como han sido estos efectos climáticos con el huracán. Martín, es que no ha sido para menos. Por ejemplo, Cuba trata de recuperarse de este devastador paso
del huracán Melissa, uno de los más destructivos en los últimos 90 años. De hecho, estamos hablando de una afectación que también nos reportaban nuestros compañeros corresponsales más tempranos. Eran 700.000 personas que fueron desplazadas en Cuba, 700.000 personas que por supuesto quedan con también sus viviendas afectadas a nivel de infraestructura. También nos hablaban de cerca de 90.000 viviendas que fueron destruidas, ¿no, Martín? Y prácticamente vemos también que no solamente fue Cuba, también fue Haití y Jamaica afectadas por este fenómeno climático que por supuesto siguen siendo o están aumentando la adversidad en la región del Caribe, y por supuesto los países que más se afectan son los países que tienen menos recursos, pero que por supuesto en los distintos escenarios mundiales también piden mayor compromiso por las naciones que generan más contaminación y por supuesto que menos atención le prestan al tema del cambio climático, como por ejemplo Estados Unidos, que prácticamente siempre está ausente de los grandes debates para asumir la responsabilidad conjunta a nivel mundial sobre los verdaderos cambios que debe asumir la humanidad para minimizar el impacto del cambio del cambio climático. Martín, te pregunto, la región latinoamericana, aparte, por supuesto, tenemos el Banco del ALBA. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que, por ejemplo, a través de las embarcaciones del ALBA TCP se estaban movilizando grandes contingentes, pero en conjunto, la región latinoamericana, por ejemplo, ¿qué necesitaría? ¿Será que se necesita un fondo económico para también hacer frente a esta adversidad climática en este momento? No solamente a nivel de huracanes, sino a nivel de distintos desastres que pueda estar afectando a la región de América Latina y el Caribe. Sí, mira, para enfrentar la adversidad, el cambio climático, y no solamente el cambio climático, un cambio epocal, porque estamos viviendo un cambio de época. El mundo ya no es el mismo, ni va a ser el mismo en un futuro. Está siendo impactado por los elementos climáticos, sí, pero también por los cambios económicos, políticos y culturales que está viviendo la sociedad, los movimientos migratorios. Y la única forma que América Latina puede enfrentar con éxito estos cambios, estos impactos que estamos viviendo y que seguiremos viviendo, producto de estas situaciones económicas, humanas y humanitarias, como es lo que acaba de ocurrir en el Caribe, es a través de los procesos de unión y de los procesos de integración latinoamericanos. Sería importante muchas veces que las élites que gobiernan buena parte de nuestros países entiendan la necesidad de construir una infraestructura y una plataforma organizacional e institucional que pueda dar frente a los múltiples elementos que de alguna manera estamos siendo impactados y que muchas veces nos quedamos, si se quiere, nos quedamos cortos en las respuestas que damos. Una situación de esta naturaleza que ha sucedido en el Caribe, ok, podemos actuar en la solidaridad de la emergencia, en la visión del operativo, pero es que no es suficiente con eso, porque estos tipos de acciones van a seguir sucediendo, lo que obliga a una planificación orquestada entre varios países para poder abordar cuando suceda, pero también para las edificaciones de nuevas infraestructuras que soporten buena parte de estos procesos de cambio climático, investigaciones científicas y tecnológicas para poder abordar también las situaciones del cambio climático, pero también sociales, culturales y económicas que se estamos viviendo, las olas migratorias que se están sucediendo, los impactos medioambientales, pero también los impactos sociales que se viven luego de estas catástrofes, porque no solamente basta con reconstruir una casa o hacer una autopista, porque queda un impacto psicológico en buena parte de la población que debe saber cómo encara el futuro a partir de todos estos impactos. Y luego el aprovechamiento que buena parte de estos impactos medioambientales, sociales y climáticos tiene Estados Unidos para generar presión sobre los países. No es nuevo que Estados Unidos, cada vez que se producen elementos climáticos, actúa para controlar, para de alguna manera ejercer algún tipo de hegemonía, y para eso, digamos, los impactos de destrucción implica financiamiento para la construcción, financiamiento para los equilibrios macroeconómicos necesarios para poder abordar estas crisis que son puntuales, pero que implican un esfuerzo en recursos económicos y en recursos materiales, y vuelven a suceder
y nos vuelve a tomar prácticamente en solamente la planificación de la coyuntura y no es la planificación de algo que está planificado que va a suceder, porque el cambio climático, producto de estos, bueno, abusos por parte de buena parte de los países desarrollados y que muchos de ellos, como Estados Unidos, niega el cambio climático y sigue empeñado en una matriz energética que no lleva sino a la destrucción del planeta, de alguna manera hay que saber abordarlo, construir una tendencia de desarrollo de otro tipo en función de equilibrar los temas ambientales y las presiones económicas que todos nuestros pueblos tienen en función de su bienestar. Martín, por ejemplo, hoy podemos hablar de un cronograma de ayuda hacia Cuba. Hablamos, por ejemplo, de 5.000 toneladas de alimentos para la isla. Eso incluye medicinas, también personal o brigadas técnicas en electricidad para restablecer el servicio energético en la isla. De hecho, este es un proceso que ha arrancado desde el día 30 de octubre, desde la República Bolivariana de Venezuela hacia Cuba. También despegó un avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en el estado de La Guaira, con un cargamento de 26 toneladas de ayuda humanitaria para el pueblo cubano. Luego vino el 8 de noviembre, este fin de semana. La asistencia se extendió por la vía marítima, desde el Puerto Internacional de La Guaira también zarpó el primer buque y que está, por cierto, por llegar hasta Santiago de Cuba durante las próximas horas, transportando 102 contenedores con más de 5.000 toneladas de alimentos, como ya hemos referido. Ayer domingo, 9 de noviembre, se reforzó esta llegada con equipos técnicos especializados para apoyar en las labores en la isla. Martín, hablamos de este contingente que, si bien, como nos has referido, es coyuntural, porque si bien es cierto, la solidaridad también se extiende en la coyuntura, pero Cuba viene resistiendo desde hace más de 60 años un proceso de boicot a su economía, un proceso de boicot a sus sistemas de producción, un bloqueo directamente por parte de Estados Unidos. Entonces, no solamente es la Cuba que resiste este embate climático, no es tampoco Jamaica la que resiste el embate climático, que también tiene una situación de pobreza y también una condición de desestabilidad o desestabilización, quise decir, política después del magnicidio. Son naciones que resisten embates climáticos, pero también naciones que resisten adversidades a nivel político y, por supuesto, en el caso de Cuba, bloqueos desde hace más de 60 años, Martín. Sí, es que no solamente se trata de elementos meramente climáticos, lo que enfrentamos los países como Cuba, como Venezuela, como Haití y como tantos otros en América Latina, es que es una de someternos a una hegemonía, digamos, de Norteamérica, pero en este caso, en el caso muy particular de Cuba y en el caso que hemos entrado ahora en esa dinámica de enfrentamiento y de confrontación que Estados Unidos plantea a América Latina con unos epicentros como son Venezuela y Cuba, Nicaragua, pero también con Haití. Haití ha sido un país invadido, un país prácticamente sancionado en unos aspectos y prácticamente con una soberanía controlada y prácticamente destruida, con instituciones inexistentes o prácticamente nulas, con participaciones de fuerzas armadas extranjeras que, más que paliar el elemento de crisis social y de delincuencia que pueden tener, lo que lo han es agravado. Entonces, digamos, hace falta, por supuesto, construir en esa planificación no solamente el ejercicio de la coyuntura, no veamos solo la coyuntura como el elemento meramente del abordaje climático, sino cómo abordamos precisamente todas acciones con nuestros países que permitan, en unos casos, como el caso de Haití, fortalecer las capacidades institucionales que puedan dar respuesta y autorrespuesta a sus necesidades y también, fundamentalmente, crear los vasos comunicantes que hagan, que venzan en forma definitiva todos estos mecanismos de sanciones y bloqueo y medidas coercitivas unilaterales aplicadas a países que a Estados Unidos no les gusta o no les interesa. Yo, por supuesto, hay que ser solidario, digamos, y hay que asumir todas las prácticas que tienen que hacerse en las Naciones Unidas en función de las votaciones contra estos procedimientos, pero hay que ir más allá y lo que hay que construir es el tejido que permita el desarrollo sin los Estados Unidos, sin el dólar, sin los mecanismos de presión y que haga totalmente inútil todos esos procedimientos. No es sencillo, no es fácil y hace falta, por supuesto, no solamente Venezuela, el ALBA y sus países integrantes, hace falta sumar a muchos otros países
que a veces no entienden o por lo menos no quisieran o no pretenden confrontar con los Estados Unidos, dándole la espalda a países hermanos y necesitados como los países que hemos sido sancionados y bloqueados por solo el capricho del control de nuestros recursos o porque quieren disciplinarnos en función de los objetivos políticos y diplomáticos y guerreristas de buena parte de esas élites de los Estados Unidos. Hay que construir, por supuesto, mecanismos que vayan más allá de solamente la solidaridad puntual declarativa. Hay que hacer el esfuerzo para construir un mundo y una capacidad económica global que permita romper los simientes absolutos de esa especie de jaula que nos han puesto con sanciones y procedimientos disciplinantes en función de doblegar nuestras voluntades soberanas a los objetivos de los Estados Unidos. Y ante estas ejercicios o sucesos medioambientales, Estados Unidos también se aprovecha, porque al no mandar ayuda o solo dar anuncios declarativos, lo que está aprovechando el escenario de caos medioambiental para poner una especie de piedrita más en función del intento de destrucción y del cambio de régimen de los países que hemos tomado una decisión soberana de escoger nuestro propio camino. Entonces, hay que ser muy solidario, no solamente en la coyuntura, por supuesto, en la coyuntura hay que estar siempre presente cuando se necesite y cuando la necesitamos, pero hay que estar permanentemente construyendo un nuevo mundo a través de nuevas instituciones que permitan solidificar el desarrollo económico de nuestros pueblos. Martín, y por supuesto nosotros vamos a marcar una primera pausa acá en el Mundo desde el Sur, pero en la próxima parte quisiera consultarte sobre el desarrollo de la cumbre climática que tiene lugar en Belén, en Brasil. Ya volvemos con más, por supuesto, del Mundo desde el Sur. Tiene tiempo para participar, por supuesto, en nuestra encuesta que hemos estado realizando durante esta jornada. No se vaya, ya volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros y nosotros justamente seguimos con más información acerca de esta activación de la solidaridad regional en torno a los países que han sido afectados fuertemente por el paso del huracán Melissa. Recientemente, específicamente, estamos hablando de Cuba y también de la alianza que mantiene, una alianza histórica gracias a los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, una alianza de apoyo en medio de esta adversidad. Por supuesto, tenemos de inmediato un trabajo que nos ofrece nuestro compañero Jordanis Rodríguez, precisamente porque durante las próximas horas estará por llegar un cargamento con ayuda humanitaria que se envía a través de la ALBA TCP desde la República Bolivariana de Venezuela para Cuba. Vamos con el reporte de Jordanis. Un gusto saludarles desde el oriente de Cuba, también a las personas que están conectadas este minuto con la señal de Telesur en América Latina y el mundo. Les cuento que es noticia en las próximas horas del arribo del buque procedente de Venezuela con esa carga solidaria, así lo estuvo señalando el presidente venezolano Nicolás Maduro, también el agradecimiento del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pero les cuento un poco acerca de las severas afectaciones provocadas por el huracán Melissa en esta zona del oriente del país. Los daños causados por este fenómeno hidrometeorológico, estamos hablando de casi 93.000 viviendas afectadas, un total de 750.000 evacuados, más de 13.000 rescates por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 1.500 centros educativos afectados, 400 de la salud pública, más de 28.000 cabezas de ganado perdidas, 80.000 hectáreas de cultivo que fueron afectadas, graves daños en la infraestructura vial y de comunicaciones y también severas afectaciones en la infraestructura eléctrica. No se ha podido en este minuto
minuto no se ha lamentado la muerte de ningún cubano, que eso es digno de reconocer el trabajo de la defensa civil. Ya está en Santiago de Cuba el señor embajador de Venezuela en Cuba, el señor Orlando Maneiro Gaspar. Justamente recién llegaba ese trayecto de La Habana, la capital del país, hasta Santiago de Cuba. También está acá en Santiago de Cuba el señor Domiciano Graterol, viceministro de Obras Públicas, y en este minuto sostienen un encuentro con las autoridades de Santiago de Cuba. El barco llegaría hoy noche, madrugada en este caso, y sería recibido en las primeras horas de la mañana en el puerto Guillermo Moncada de Santiago de Cuba. Vamos a hablar acerca de qué trae esta embarcación, esta ayuda solidaria del hermano pueblo de Venezuela. Estamos hablando de más de 100 contenedores que transportan 5.000 toneladas con diferentes insumos, más de 74 contenedores con alimentos, medicinas, agua potable, enseres básicos para el hogar, lencería, colchones, bolsas plásticas, ropa y juguetes también para nuestros pequeños, tanques para el almacenamiento de agua y material eléctrico. Justamente las autoridades cubanas han estado trabajando constantemente. Hemos visto los recorridos del mandatario cubano intercambiando con la población. Se viven momentos difíciles en la ciudad de Santiago de Cuba, pero también ha sido noticia de esa ayuda solidaria de otros pueblos hermanos que continúan también apoyando. También es noticia la colaboración, esa ayuda solidaria de los propios cubanos de la capital, de los consejos de defensa de la revolución, de los CDR, las mujeres cubanas también apoyando y recogiendo justamente no lo que sobra, sino justamente eso que se puede aportar. Es lo más interesante en este minuto cuando en el Caribe pues se llama a la guerra, en este caso el hermano pueblo de Venezuela, también el hermano pueblo de Colombia, colaborando con esta ayuda solidaria con el pueblo de Cuba. El mandatario cubano, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, también ha agradecido la ayuda de otras partes del mundo que siguen arribando al oriente del país. Es lo que tenemos hasta este minuto. Nuestro equipo también estará en esa transmisión justamente en vivo desde las primeras horas de la mañana, cuando esté arribando al puerto de Santiago de Cuba, atracando allí en el puerto con esa ayuda solidaria. Es lo que tenemos hasta este minuto desde el oriente de Cuba, Santiago. Gracias. Agradecidos con nuestro compañero Jordanis Rodríguez. Por supuesto, seguimos esta conversación con Martín Pulgar. Martín, bueno, vimos este balance que nos ofrecía Jordanis Rodríguez sobre las afectaciones en Cuba, pero te iba a preguntar exactamente sobre el desarrollo de la cumbre climática que tiene lugar en Brasil, porque en medio de esta cumbre también hubo un desastre natural allá en Brasil. Pasó un tornado en Río Bonito de Iguazú, acabó con prácticamente el 90% de la infraestructura de esta localidad. Un fenómeno atípico prácticamente en esta región de Brasil. Te pregunto, ¿cómo se puede pasar de los discursos a acciones contundentes para minimizar el cambio climático, los efectos del cambio climático, precisamente en esta cumbre que no se realizaba en la región de América Latina y desde hace 10 años, Martín? Sí, bueno, es muy difícil abordar un problema de esta naturaleza solo con la intencionalidad de individualmente, porque los cambios climáticos y el impacto climático sobrepasa las fronteras nacionales y sobrepasa inclusive las voluntades muchas veces de sus dirigentes. Aquí lo que se trata, por supuesto, es de vencer, como decía el mismo Lula, de vencer el negacionismo de que el cambio climático existe, producto de todos estos cambios y por el impacto del hombre, tanto en la destrucción de buena parte del medio ambiente como el uso de fuentes contaminantes, de hidrocarburos, pero también de muchos otros elementos de destrucción y de contaminación que obliga precisamente a los países que más contaminan, digamos, a abordar el tema con suficientemente inteligencia. Estos impactos climáticos, algunos extraños o unos, aunque sucedan como los huracanes, pero con una alta violencia que, digamos, pocas veces se ven en el escenario, aparte del crecimiento poblacional, donde antes no existía personas viviendo, ahora hay una población que tiene vida, que tiene arraigambre social y cultural en esas zonas geográficas y por tal ahora están expuestas a lo que quizás antes como zonas desérticas o zonas inhabitadas no lo estaban. Entonces hay que abordar las capacidades de los países, pero también de las capacidades globales, lo que decíamos inicialmente, cómo podemos pasar de solo las declaraciones a los hechos,
Creo que la única forma, quizás quijotesca, quizás soñadora, es con la voluntad política de los dirigentes y de los pueblos. Primero los pueblos presionando a sus dirigentes en función de entender que el cambio climático, por ejemplo, abordar el cambio climático sí da voto, porque uno de los elementos que siempre un político aborda es que el voto es fundamental para su sostenimiento en el poder, especialmente en la democracia, en los sistemas democráticos. Entonces hay que incentivar al pueblo a que esto sea tema de agenda electoral, que no sea solamente una especie de sembrar un árbol en forma, bueno, que es importante, pero que solamente sea un elemento simbólico, sino que el cambio, en colocar en la agenda de los políticos y fundamentalmente los temas de campañas electorales sea significativo, y la única forma es que el pueblo tome conciencia, las comunidades organizadas coloquen en las exigencias que deben hacerle a sus políticos y a sus dirigentes y a las instituciones del Estado, que a veces en el empeño de otros objetivos también importantes olvidan la importancia a mediano y largo plazo de lo que es abordar el problema climático o los cambios climáticos, o no entender el escenario de el abordaje de, digamos, de quebradas o de cuencas impactadas por la deforestación. En fin, la única forma es que estos temas se conviertan en acciones que cambien o que mejoren las condiciones climáticas, es que se convierte en un tema de pueblo, un tema de tejido social y de conciencia popular. Y a partir de ahí podemos exigir, y los políticos asumirán, de ser el caso, pero también comprender el tema y convertirlo en planteamiento programático y doctrinal. Creo que es la importancia y no puede esperar mucho tiempo. Tiene que ser inmediato, más allá de estas reuniones que son de cumbre en cumbre, de abismo en abismo, como decía Chávez en alguna oportunidad, cumbres muy importantes, con muchas declaraciones, con avances muy cortos, y a veces en algunos aspectos ni siquiera se avanza significativamente para la importancia de lo que significa impedir la destrucción del medio ambiente. Martín, muchísimas gracias por estas apreciaciones para la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Será hasta la próxima. Quédese con nosotros.